Participamos Sebastián Lorenzo, de Argentina, Andrés Garibay, de México, y Jorge Ringenbach, de México también, y su servidor Leo Felipe Sánchez, que será simplemente moderador, y trataré de encaminar la discusión para que resulte lo más interesante y dinámica posible. Como bien lo expuso Ariel hace unos momentos, pues los avances tecnológicos han transformado la manera en la que percibimos, gestionamos y conceptualizamos la propiedad intelectual y el derecho de autor en el entorno digital. Es decir, se rompió el modelo tradicional. Ya no quiero ser repetitivo, pero pues sí reforzar que en el modelo de entorno digital pues no hay una escasez. La escasez se crea de forma artificial, y bueno, pues la forma en la que se crea esta escasez pues es mediante el control del acceso en buena medida. ¿Cuáles son las industrias culturales que tienen repercusión desde el punto de vista del entorno digital? Aquí me gustaría también extender un poco el concepto de la industria cultural y la era digital, no solo a quienes producen obras, a quienes crean, sino también a quienes nos las hacen llegar, es decir, a estas industrias de telecomunicaciones, a los ISPs, que hoy por hoy se han convertido en una industria que, si bien no podemos catalogar esencialmente como cultural, sí es una herramienta muy importante para que todo este contenido cultural llegue hasta nosotros. Lo mismo las empresas tecnológicas, que hoy pues permiten justamente este intercambio y este remix de obras, como nos lo exponía en un momento dado Ariel, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a Sebastián para que nos platique un poco sobre cuáles son estos intereses que están en juego, y posteriormente le cederé la palabra a Andrés, a Jorge, y pues al final quisiera tener con ellos un diálogo, un poco de preguntas, respuestas de mi parte, y por supuesto abrirlo a ustedes también para que podamos plantear cuáles son estas interrogantes. Mi nombre es Sebastián Lorenzo, yo soy secretario de Industrias Culturales de una provincia de Argentina que se llama Entre Ríos. Es una provincia que está entre medio del río Paraná y el río Uruguay. Cerquita de Buenos Aires, seguramente una ciudad que les suena más que mi provincia. Soy secretario de un ministerio que además de la secretaría me tiene otra telecomunicaciones, y otra es la Secretaría de Medios, con lo cual cuando hablamos de intereses en juego, digamos, a partir de los procesos de digitalización de las comunicaciones, atraviesa de plano mi trabajo. Además soy músico y un apasionado político, me gusta la política. Voy a contextualizar buena parte de mi exposición en mi país. Sepan disculpar, pero trataré de explicar el contexto rápidamente para avanzar sobre eso. Es porque lo que mejor manejo, pero rápidamente lo podrán ustedes parangonar con lo que pasa en sus países. Levante la mano el que tiene hoy Facebook, por favor. ¿Y el que tiene Twitter? Obvio que todos tienen email. 10 años después del 2002. No sé qué pasaba importante en México en el 2002 como para acordarnos algún hecho concreto. En Argentina estaba todavía el proceso del cacerolazo. Yo me acuerdo que no era muy común en esa época, en ese momento no se convocó a la gente a través de Facebook, ni de Twitter, Solo 10 años pasaron y el mundo ha cambiado tanto. Yo en esta ponencia me voy a permitir jugar con ir 10 años para adelante. ¿Por qué? Porque en el marco de las políticas públicas 10 años no es tanto, y tenemos que aprender en Latinoamérica a pensar 10, 20 y 30 años para adelante si queremos realmente posicionarnos en el lugar que merecemos. Y 10 años en el mundo de las telecomunicaciones es un montón, con lo cual ponernos a hablar de lo que sucede hoy, que es importante, y vamos a hablar durante 3 días, y además me va a tocar el último día hablar de gobierno abierto, con lo cual voy a hablar de lo que está sucediendo ahora en materia de gobierno abierto. En esto me propuse divagar un poco, y sepan disculparme de nuevo.
Contextualizando, en Argentina la penetración de Internet en el 2003 era del 3%, en el 2011 encima del 51%. El Ministerio de Planificación estima que en el 2015 la penetración va a superar el 97%. Nosotros tenemos un programa que se llama Argentina Conectada que está poniendo fibra óptica en todo el país para llegar incluso en los lugares donde no es rentable en términos económicos. Entonces, donde no llegue el privado se va a subsidiar y eso ya está sucediendo. Acompañado de otros programas que no, los hablaré el viernes, pero que realmente están llevando muy rápido la conectividad, digamos, a todos los rincones del país. El usuario promedio de Argentina consume y produce contenido, es decir, que utiliza la web para dialogar, y el 97% de los medios de comunicación analógicos de Argentina consultan información en formato digital para elaborar sus contenidos. Voy rápido, y encima en mi provincia hablamos más rápido que el común de los entrerrianos. Dicen que pegamos las palabras, si cualquier cosa me tiran con algo de uno de esos teléfonos. Bueno, muy bien, una paranaense. Me voy atajando, hoy voy a dejarles más preguntas que respuestas. Y vamos a comenzar con una provocación. Me gustaría que esta provocación la recuerden sobre el final de la ponencia. Councilors, quiet. We need a self-sufficient law enforcement robot. How long will it take? We'll prototype within 90 days. Where are you from? Metro South? Welcome to hell. All units, Sector 9. Federal Wire, you're coming with me. You're gonna be a bad mother.
Estábamos acostumbrados a ir a comprar un CD a Musimundo, Towers o distintos lugares. De todos modos, esos intereses que ustedes ya irán dibujando en su cabeza, intereses económicos atrás de esto, esos creo que son los principales que podemos empezar a ver. Hay intereses que son de control social que seguramente, o me hago cargo de lo que digo, son mucho más importantes a nivel de la nueva forma de gobierno global que comienza a existir, de estados supranacionales o de plataformas supranacionales. Pensemos que Facebook tiene 700 millones de usuarios, solo en Argentina tiene 20 millones de cuentas, nuestro país tiene 40 millones de habitantes. Si restamos a los niños que no pueden acceder a una cuenta, seguramente tiene Facebook más información de nuestro país que nuestro propio gobierno. Eso sucede en todos los países del mundo. Nosotros dejamos toneladas de información cada día en esas plataformas sin preguntarnos, como decía hoy Ariel, qué es lo que hay atrás. Vamos a seguir con la locura. ¿Se acuerdan de la provocación con la que inició la charla? Que era un muñeco de la ciencia ficción, un hombre que le habían pegado unos cuantos balazos y antes de morir lo resucitaron con tecnología y terminó siendo un superhombre con implantes tecnológicos. Will Harrison, artista visual, visitó Quito para el Campus Party. Durante el evento él dio una conferencia en la cual explicó el funcionamiento del iDoor, el dispositivo que le permite a él escuchar los colores. Will tiene una condición visual llamada acromatosis,
galaxia. Esto quiere decir que él no puede distinguir nada más que blanco y negro dentro de su visión. Sin embargo, este dispositivo le permite captar una infinidad de colores que ningún otro humano puede captar. Veamos a continuación qué es lo que nos tiene que decir Neil respecto a su dispositivo. Bueno, yo tengo un ojo electrónico, o sea, es un sensor de frecuencias de luz y, o sea, cada color tiene una frecuencia de luz. Entonces, estas frecuencias van en un chip, este chip transpone esta frecuencia hasta que se convierte en audible. Entonces, yo puedo escuchar los colores que tengo delante. ¿Cómo va a conectar eso a tu cráneo que transmite el sistema auditivo? El sistema que hago es una instalación permanente, entonces va a presión con la piel y el hueso, entonces los sonidos de los colores, en vez de escucharlos por los oídos y los auriculares, lo que uso es el hueso. Entonces la presión, como el hueso ya es un amplificador, pues puedo transmitir el sonido del oído. Me costó como unas 5 semanas adaptarme a escuchar frecuencias de colores, porque al principio solo empezamos con 6 colores, pero me costó unas 5 semanas a que mi cuerpo se adaptara a escuchar constantemente tantos colores. Ahora puedo escuchar 360 tonos que van del rojo al rojo, es como el círculo cromático, y además puedo escuchar el infrarrojo, que es un color ya que sobrepasa la visión humana. El diseño del iBook empezó muy básico, con una cámara, unos auriculares y un ordenador. Entonces yo iba con una mochila. ¿Qué le pasó a este hombre? Un software le ha modificado su sistema neuronal, su sistema nervioso, sus sinapsis nerviosas. Hoy él percibe colores con sonidos, o puede escuchar sonidos y ya los piensa como colores. ¿Quién es el dueño del software que tiene adentro? Preguntas que tenemos que hacernos. Hoy hay uno, pero pensemos 10 años para adelante si nos obligamos a pensar 10 años para atrás. Va a haber 500 personas, es una o más. Hoy es una cuestión estética, a nadie le gusta andar con una cámara colgada en la cabeza o con un tercer oído en el hombro o con una sonda en el... Pero cuando eso pase a ser un lunar, o incluso cuando tenga una marca y esté de moda tener la marca pegada acá y nos diga en el GPS a dónde andamos caminando, ya no va a ser raro para ninguno de nosotros. Y tenemos que pensar antes de que eso suceda, ¿no? Yo les dije que iba a dejarlos con muchas preguntas más que respuestas. Pero entonces, ¿qué tipo de software modificó? Por ejemplo, en este caso, que es un caso para provocarlos básicamente, ¿qué tipo de software modificó el cerebro de ese artista? ¿Qué pasará cuando esos implantes sean invisibles, sean indoloros y con mejores prestaciones? Cuando no los veamos y esa persona a la que no veamos pensando puede estar transportando desde un archivo hacia otro lugar o manejando internet con la yema del dedo, que son cosas que van a suceder muy pronto. Es más fácil pensar que eso va a suceder dentro de 10 años que hace 10 años si nos proponían que íbamos a andar con un teléfono que nos guiaba por las calles. ¿Qué pasará, por ejemplo, si con solo pensarnos nos conectáramos a una red, si pudiésemos compartir archivos con solo mirarnos? ¿Quién es el que podrá acceder y bajo qué condiciones a ese tipo de beneficios? ¿Y qué software utilizaría? Por ejemplo, podemos pensar, ¿y quién sería el dueño de esas maquinarias que tendríamos puestas? ¿Podríamos todos saber qué es lo que pasa en el código que está ahí adentro? Seguramente no. Miren lo importante de lo que planteaba hoy Ariel en términos de poder ver qué es lo que hay adentro de un software. A mí me impacta como músico, pero más como político, porque yo administro fondos públicos y no quiero que dentro de 10 años me pregunten por qué permití tal o cual cosa que 10 años después es nuestro rol como políticos, ponernos adelante. ¿Quién es ese viejito que ven ahí abajo que apareció durante toda la ponencia? Es Julio Verne. A alguno le suena tal vez. Muchas de las cosas que él escribió lo trataron de loco en su momento o eran ciencia ficción. ¿Qué intereses hay en juego? Eso, y hay montones de intereses en juego. Yo los dejo con las preguntas, la verdad es que... y la canción de John Lennon, bueno, que no necesita mucha explicación, pero que esa me encantó porque es una versión que anda circulando por internet, que fue hecha en forma colaborativa de distintos lugares del mundo. La pueden buscar y con lo que se recauda van comprando instrumentos para que pibes humildes por ahí puedan estar tocando la guitarra en vez de vagos, como decimos nosotros en Argentina, en la esquina de un barrio. ¿Qué quiero decir con esto? Son cosas que no son tan terribles, que sirven para hacer cosas buenas y que lo que tenemos que hacer es pararnos adelante de los problemas y poder pensarlo. Y estos son los espacios naturalmente
para poner en crisis estas cuestiones. Si no lo hace la universidad, si no lo hacen nuestros pibes en las universidades, en los colegios, ¿qué podemos esperar para arriba? Son ellos los que están... Yo tengo 38, ya considero que a esta altura del partido estamos más para escuchar a un pibe de 12 o 13 años qué es lo que está pasando y que nos cuente para qué lado cree que va el mundo, que lo que podemos nosotros ponernos adelante, sobre todo los que somos, en mi caso, yo soy funcionario. Así que, bueno, voy terminando. He anotado algunas cuestiones que estos 3 días van a estar dando vuelta, pero que tómenla con paciencia y escuchen cada uno de esos términos y estudienlos cuando vuelvan a su casa, y son cada uno un mundo: la cultura del remix, los nuevos derechos, los hiperconectados, hiperimplantados que se vienen, los bienes comunes, que Ariel tienen al mejor del mundo, creo, en tema de bienes comunes estos 3 días, límites difusos, lo escaso versus lo accesible, el por qué algunas cuestiones son escasas, como contaba hoy el compañero que me precedió, la escasez hoy es provocada por la industria, la escasez no debería existir, pero es provocada por la industria. Los nuevos formatos de gobierno, nosotros elegimos representantes, de eso vamos a hablar el viernes, pero elegimos representantes cada 4 años porque era lo que correspondía, digamos, elegir una persona que nos represente. Hoy ya no... ¿Se bajó esto? Hola. Hoy lo que está sucediendo con los gobiernos es que la agenda del gobierno la fijan los ciudadanos cada día a partir de las redes sociales. Pero no sabemos qué es lo que pasa atrás de las redes sociales porque no sabemos cómo se maneja ese software. Entonces por ahora nos sirve a los ciudadanos, pero más adelante capaz alguien aprieta el botón y imagínense un mundo durante 2 días sin Google y Hotmail. ¿Qué hacemos? Se nos cae la mitad de la administración pública. Eso sería una guerra ganada en 2 segundos. Los estados virtuales supranacionales, las organizaciones globales, el factor lúdico como protagónico de las industrias culturales, lo divertido, lo rápido, lo quiero ya, la horizontalidad aparente de estas cuestiones. En fin, entonces les traigo más preguntas que respuestas y bien, no les mentí. Muchas gracias. ¿Funciona esto? ¿O no funciona? Bueno, ¿no? Sí, no. ¿Quién sabe qué pasa aquí? Bien. Pues estamos demostrando la efectividad de compartir recursos. Muchas gracias, Sebastián. Tocas varios puntos interesantes. Ahorita que termine la exposición de los otros 2 compañeros de mesa, plantearé algunas preguntas justamente en torno a lo expuesto, porque sí, de repente pareciera que cuando está involucrado el lucro en una actividad se tiende a satanizar o se tiende a condenar, ¿no? O sea, de repente pareciera que el obtener un lucro con la explotación de una obra o de una creación fuera algo malo o fuera algo que no se debería de hacer. Sin duda la filosofía hoy está cambiando, pero bueno, hay que entender también que existen mundos paralelos, ¿no? Dentro del entorno digital y dentro del derecho de autor, pues hay, como bien saben, aquellas personas que están dispuestas a dar su trabajo de manera gratuita y hay personas que efectivamente viven de estos trabajos que realizan y que no necesariamente comulgan o son compatibles con el esquema de regalar su trabajo. Cedo la palabra a Andrés Garibay. Gracias. Buenas tardes. Pues mi nombre es Andrés Garibay. Yo soy licenciado en informática y licenciado en artes visuales por la UNAM. Y bueno, les voy a contar un poco de mi trabajo, un poco más del lado del creador, del lado del productor, del lado del artista, digamos. Yo, bueno, como informático he trabajado, empecé en empresas pequeñas trabajando un poco con sistemas donde había software, pues digamos, privativo o no libre, y empezaron a migrar, hacia, en todos estos años, hacia plataformas de software libre, ¿no? Tanto por los costos como por el mantenimiento, etcétera.
actualmente, bueno, soy programador y trabajo pues realizando sistemas a partir de software libre, ¿no? Y bueno, del lado de las artes visuales, siempre me quedó la cosquillita del arte. Entonces, en este apartado he empezado a trabajar con personas, emulando también esto del trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo que se basa en diversas libertades que veremos más adelante, acompañadas por ejemplo, las licencias diferentes al copyright, en las que no se restringe tanto el acceso al conocimiento y a la cultura. Y bueno, en este lado de las artes visuales he trabajado en, por ejemplo, esta es una página que se llama Cambalache, y bueno, aquí lo que se hace es, se comparten o se suben proyectos, obras, etcétera, de muchas categorías, como bueno, video, música, intermedia, colaborativo, nuevos medios, etcétera, ¿no? Es muy grande el espectro que hay en las artes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la separación que hay. Y bueno, esta página lo que utiliza son proyectos que utilizan, bueno, entre otras cosas, las licencias Creative Commons o licencias Copyleft, la licencia Arte Libre, GPL, etc. También, aparte de esta página de Cambalache, otro de los proyectos en los que he estado es el Festival de Cine Creative Commons de la Ciudad de México. Bueno, este festival, pues la particularidad es que todas las películas que se proyectaron, pues son bajo licencias Creative Commons, cualquiera de las 6 que hay. Y aparte en el festival pues hubo mesas de discusión, foros, en los cuales se platicaba acerca de pues estos nuevos esquemas que se pueden adoptar tanto en una producción grande como es una obra cinematográfica, como en videoarte, clips, etc. También, pues este primer festival que se hizo en julio tuvo una parte divulgativa muy fuerte, ya que a pesar de que las licencias, en este caso las Creative Commons, tienen pues prácticamente 10 años de conocerse, un poco más, no son muy utilizadas entre los creadores aquí en México y pues menos entre los creadores audiovisuales, ¿no? Ya que, bueno, hacer una obra audiovisual pues conlleva muchos recursos, más trabajo. Una de las preguntas que le hicieron a Ariel en la charla anterior fue de cómo se financiaban finalmente, ¿no? Si tú aplicas una licencia en la que no cobras por copia o así, y como bien respondió, hay diferentes esquemas, ¿no? No hay uno solo, que se pueden aplicar dependiendo la circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, les quería enseñar también bueno, esto del festival, y en donde también, por ejemplo, se tratan pues nuevas formas de creación, ¿no? Hubo un cortometraje que en particular me gustó mucho que se llama El hombre sin la cámara, el cual retomaba pues la tesis de la película de Siga-Bertov, El hombre con la cámara, pero revertió el tema principal, era crear una película sin haber tomado una cámara, ¿no? De ahí el nombre del El hombre sin la cámara. Entonces lo que hizo el creador fue tomar clips de videos del dominio público y a partir de ahí contó toda la historia de la tesis que él sostenía, ¿no? Que se podía crear sin la cámara y a partir de la cultura del remix, ¿no? Retomando el trabajo de alguien más, ¿no? Porque también como lo dijo Ariel y como lo es, el creador no crea de la nada, ¿no? No es un ente superdotado que
que a partir del vacío crea, sino se nutre de lo que ya está, del ambiente, y bueno, en este caso, pues, muy explícitamente de videos que estaban en el dominio público. También el Festival de Cine, pues, es un vivo ejemplo de cómo con estos otros esquemas de compartición de la cultura se construyen pues, colaboraciones, ¿no? Y proyectos. Este festival nació en Barcelona hace 3 años y el director pues, le puso una licencia Creative Commons al festival. Entonces, a partir de la primera emisión, se hicieron 2, 3 copias en otros lugares del mundo. Y este tercer año ya el número de copias creció. Bueno, aquí en México, en Colombia, en Argentina, etcétera, ¿no? Hay infinidad ya de copias del festival y simplemente por el hecho de haber liderado este proyecto, que no es una obra en sí física, es un festival de cine, bajo una licencia diferente, ¿no? Y en la cual simplemente se acotaba que se debía compartir igual, ¿no? O sea, este festival se puede replicar con la misma licencia, con los contenidos. Aquí, por ejemplo, en México, el único cambio fue incluir películas mexicanas, entonces nos dimos a la tarea de buscar material, se dio el taller también de licencias, y sobre todo un poco trabajamos con estudiantes, ya que es mucho más fácil obras pequeñas que pudieran ser publicadas en el festival, ¿no? También en la otra página, Cambalache, la que vieron de compartir proyectos, un caso reciente es un amigo teatrero que subió dos escenas de su obra, ni siquiera fue toda la obra, a la página. Me dijo que se acaban de comunicar con él de Uruguay, para ver la posibilidad de que su obra pudiera ser pues puesta en escena allá, ¿no? Entonces ya, bueno, él se puso en contacto con ellos, les pasó la obra completa y en marzo se va a estrenar. Entonces, bueno, con esto lo que quiero pues poner sobre la mesa es que existen ya estas otras formas a partir de la creación, de crear y de distribuir y de colaborar, utilizando las tecnologías, en este caso Internet y las licencias alternativas o más permisivas que el copyright, se crean estas otras formas, ¿no? Y también que no es una fórmula que se deba seguir, ¿no? Tampoco es que a todos les va a funcionar este esquema, ¿no? Pero hay ya proyectos que están funcionando y bueno, esta es como mi entrada. Bueno, ¿sí? Muy bien. No, sí, ya, creo que ya funcionó, ¿o no? Sí, ya. Gracias. Qué curioso, se acerca y funciona. Gracias, Andrés. Jorge, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cuáles son estas industrias culturales de las que estamos hablando. Digo, ya nos expuso por aquí Andrés el caso del cine, ¿no? La forma en la que pues se puede hacer cine y se pueden hacer producciones sin invertir estos millones de dólares que se destinan a algunas producciones comerciales, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo ves tú el panorama de cuáles son estos intereses que se ven amenazados o incómodos ante el surgimiento de las tecnologías digitales y un poco cómo vislumbras tú el panorama de qué es lo que tiene que suceder o hacia dónde vamos o dónde tenemos que ir para poder
pues tener un ecosistema del derecho de autor que sea pues óptimo para todos los actores, ¿no? O sea, que no nos centremos únicamente en uno de los extremos, porque si hay algo que existe hoy bien identificado en la discusión es que existen dos polos, ¿no? El conservador, que de alguna manera apoya la filosofía tradicional del derecho de autor, que pues tiende a cerrar completamente el acceso, y el otro polo que pues tiende a digamos oponerse radicalmente a el esquema tradicional y que busca más bien la apertura de los contenidos, la libertad de el conocimiento, de los contenidos, del acceso a la información, etcétera. Algo que no hemos tocado aquí, que me gustaría también comentar, si no es motivo de tu exposición, una vez que hayas terminado, me gustaría comentarlo con ustedes tres, es otros intereses que no necesariamente son económicos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos por ahí derechos que pueden ser afectados como consecuencia de, pues, esta batalla que se da entre establecer el mercado digital y garantizar pues el control de acceso a los contenidos o en su caso la neutralidad de la red, etcétera. O sea, como que hay otros intereses que no necesariamente van ligados a la materia del derecho de autor, pero que sin duda el derecho de autor los toca o se intersecta con ellos en algún momento. Muchas gracias, León. ¿Todavía hay radicales? Sí. Bueno, yo agradezco mucho a los ponentes anteriores, facilitan mucho definitivamente la dinámica, entendiendo que ya tenemos un panorama tecnológico más o menos de lo que estamos viendo hoy y que ya tenemos ejemplos de cosas que han funcionado. Y me voy a atrever a intentar contestar las preguntas que me haces y sobre todo la principal pregunta que me parece tiene esta mesa, que es ¿cuáles son los intereses en juegos, en cultura, en la industria cultural de hoy en día, ¿no? Específicamente en la actividad industrial comercial de la cultura. Y para eso, bueno, sí me gustaría dejar claro que considero que la cultura es una actividad cotidiana que todos vivimos y que encajonamos en las industrias culturales estas actividades controladas. Tradicionalmente, los antecedentes, desde mi muy humilde perspectiva, tuvo que ver con la necesidad de expresarnos y para esta expresión estábamos como un foro o un auditorio. Desde luego, para mí, la actividad cultural como una industria nace de la posibilidad de tener un auditorio o alguien que le interese lo que yo quiero expresar. Y en estas pues tenemos muchas, ¿no? La música, el cine, la literatura, la arquitectura, la danza, cualquier expresión plástica o gráfica puede ser de alguna forma controlada y con ese control tener unos intereses ya sea económicos, políticos o simplemente personales. Siempre creo que la expresión tiene más que ver con la inquietud de un humano de comunicar sentimientos o manifestar ideas que con la idea de cumplir un objetivo industrial. Entonces, en ese sentido, me parece que distinguiendo que los actores principales serían los autores, retomo un poco lo que decía Ariel en la última pregunta de su ponencia, hay mucho construido encima de la figura del autor, pero en las industrias culturales, bueno, y mencionando uno solo, simplemente la atribución de la creación, el derecho de la integridad de la creación, creo que son pilares fundamentales y que han sido obtenidos con mucho trabajo por gente que se dedica a expresar sus sentimientos y sus ideas. También tenemos a los productores. Creo que históricamente el principal cambio que hubo fue, hablando de estas tecnologías, creo que es un pasaje más del libro de la explotación cultural. Vamos a ver que los foros han ido creciendo. Esta gente que estaba interesada o inquieta de manifestarse frente a otros ha ido creciendo. Y si en algún momento esto significó una fogata de leña y una familia festejando la primera lluvia o una lectura en una sala del primer libro que llegaba a una casa o dígase el primer auditorio que proyectó una película o cualquiera de estas formas en las que ha ido cambiando, ha ido mellándose la idea de
el interés cultural como una industria, hoy estamos en un paso más. La diferencia es que los canales o los foros han ido incrementando por capacidades técnicas. Pudo haber sido la capacidad de llevar un libro de una ciudad a otra o de un continente a otro en barco, a poder llevar hoy de forma casi instantánea, como nos explicaba Sebastián, lo que estamos viviendo hoy con nuestra familia y poder transmitírselo, no sé, supongo hoy a tu familia en Argentina, o incluso a mi mamá en la casa diciéndole ahí estoy en el streaming, aunque me tarde más en explicarle el streaming, la señal va a llegar muy rápido, pero eso es lo que se está dando hoy, es un cambio más, pero las inquietudes siempre han sido las mismas, la necesidad de comunicar. Y en esta necesidad de comunicar, creo que otro de los grandes logros que la ley ha adoptado en el reconocimiento del autor es dejar a un lado la calificación de la expresión. Y esto creo que es central en las futuras discusiones y que ha sido central en discusiones anteriores, es no podemos calificar la creación como buena o mala, bonita o no bonita, o próspera o no en función de los méritos económicos. Esto es uno de los puntos que hoy se va a volver a tratar, porque en esos puntos pareciera que las industrias culturales son aquellas que tienen la capacidad de generar dinero. No que esté mal, tampoco vamos a calificarlas ellas por su capacidad de generar dinero, pero sí es central este tema hoy en día porque las discusiones que están llevándose a cabo en función de la capacidad de plantear reglas del juego afectan tanto a los que tienen la capacidad de generar recursos como los que lo hacen por el simple gusto de crear. Como antecedentes también tenemos los privilegios. Estos siempre han existido, nada más que los papeles sí han cambiado. Me parece que hoy paga directamente el consumidor, dejamos a un lado los mecenas, y quizá valdría la pena explorar la idea de un mecenas en una industria cultural. Podríamos pensar que si queremos tener una actividad rica, cultural y diversa, podríamos favorecer otro tipo de privilegios y no solo el de la remuneración directa por la explotación. Otro punto que debemos de considerar dentro de estos antecedentes es que tenemos gremios que tienen intereses particulares. Y pues estos gremios, como nos dijo Ariel, en algún momento fueron creadores que decidieron reunirse en sociedades de gestión colectiva para encontrar un canal que favoreciera sus intereses. Pero como estos actores, hay muchos actores que tenemos que revisar sus intereses, ¿no? También tenemos, no sé, la capacidad de movilizar los contenidos. En algún momento pudieron ser la gente que hacía las carreteras y decían, si tú quieres llevar tus libros por esta carretera, te vamos a cobrar un impuesto. O los transportistas, ¿no? O la gente que físicamente imprimía los libros. No creaba, pero tenía un trabajo y un esfuerzo igual de valioso y quizá más necesario para lograr la gran difusión de los contenidos artísticos. Entonces, en este sentido, lo que ha cambiado es la infraestructura. Tenemos computadoras en lugar de libros físicos, tenemos redes de cableados o de microondas en lugar de carreteras, tenemos lenguajes distintos. O sea, la universidad frente de la entrada de Ciudad Universitaria tiene esta máquina de tipos que se fundían automáticamente y en algún momento ese fue el gran avance. Pasaron de los tipos movibles a la impresión inmediata de las placas. Tenemos diferentes contenidos. Los contenidos sí atienden necesariamente al tiempo que estamos viviendo. Y al tiempo que estamos viviendo en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, en lo nacional y en lo internacional. Este intercambio se da hoy en día muy, muy veloz gracias a la capacidad tecnológica que tenemos, ¿no? Incluso el teléfono nos puede decir a dónde no queremos ir, que fue el caso para mí hoy en la mañana, que quería llegar aquí, con todas las flechitas y todo. Si le hubiera hecho caso al teléfono no llegaba, pero afortunadamente la señal de la cúpula de este bonito museo me dio la luz para llegar. Pero sí estamos buscando eso. Quizá estamos buscando incluso tener el chip y ya dejar de tomar decisiones, ¿no? Hay muchos futuristas que hablan de carros que con ponerles a dónde vamos nos van a llevar, ¿no? Le estamos dejando cada día más a las máquinas esta capacidad de tomar nuestras decisiones. La pregunta en específico sería ¿qué está en juego? La primera vez que leí esto dije, bueno, pues la cultura, ¿no? Son culturas, son industrias culturales, entonces quizá es la cultura. No, la verdad es que esa la descarto rápido porque como seres humanos vamos a cohabitar en este mundo con otras personas y no creo que la cultura esté en juego. Definitivamente la necesidad de creación
viene desde algo interno y no viene de un privilegio externo. ¿Qué está en juego? ¿El dinero? ¿Podría ser el dinero? Creo que sí hay dinero en juego, pero tampoco es lo principal. El tercer planteamiento que me puse fue el discurso. Si la discusión de las leyes hoy en día están centradas en darnos un panorama en el cual modifiquemos o endurezcamos el esquema que tenemos hoy, me parece que sí, lo que está en juego es el discurso. ¿Cómo vamos a controlar las carreteras, los mecanismos de distribución, más allá de los contenidos? Y controlando estos canales vamos a controlar lo que se dice y lo que no se dice, porque aquí vamos a meter la calificación de buen gusto, económicamente viable, legalmente distribuible. Y entonces en esta pregunta es donde yo creo que debemos de tener más cuidado. Cuando intentemos contestar hacia dónde vamos como industria, con las industrias culturales, debemos definir que el discurso, así como en su momento las discusiones tenían que ver en cómo le damos un valor al creador, hoy tenemos que darle un verdadero valor a los canales que tenemos para accesar a la información y a la cultura. Entonces, la pregunta es bien fácil, es el cómo. Todo mundo está en el cómo, y es en reformar la ley o endurecer la aplicación de la misma. La pregunta es, ¿qué está en juego? A mí me parece que me voy a aventurar a decirlo. Yo creo que es el discurso, el control del discurso en particular. ¿Y cómo se va a hacer? A través de la ley. ¿Por qué? Porque las herramientas que hoy tenemos facilitan mucho más el control físico o la apropiación o la censura de los contenidos, más allá de que estuviéramos acostumbrados a decirlo de viva voz o de compañero a compañero. El alcance tecnológico nos abre unas grandes puertas, pero si endurecemos el control que la ley exige para que la información pueda conducirse por estas carreteras, lo que vamos a estar perdiendo es el control de nuestro discurso. Entonces, aprovechando un poco este momento y las preguntas que me hacía León, me parece que las preguntas cuando queramos contestar sobre las industrias culturales en el entorno digital tienen que ver con escuchar a todos los actores, no solo a los que viven de la cultura, sino los que la consumen directa o indirectamente, o los que están directamente previstos en la ley, y no solo una parte de esta, no solo a los actores directos de la actividad industrial cultural. Entonces, me parece que mientras la industria cultural ponga en riesgo el discurso, deberá haber un planteamiento mucho más amplio de las personas que debamos escuchar cuando se discutan los límites, alcances y consecuencias de estas actividades. No sé, supongo que habrá una segunda ronda. No se han salvado. Muchas gracias, Jorge. Aplausos. Son puntos muy importantes. Por un lado, la forma en la que nos planteaba Sebastián el desarrollo de las tecnologías a nivel gobierno, a nivel municipal en Argentina, la forma en la que nos plantea Andrés el desarrollo de la industria cinematográfica independiente y libre o libertaria, por designarla de alguna manera. Todo el análisis que hace Jorge respecto de cuáles son estos intereses que están en juego. Creo que estamos hoy en una época sumamente interesante. De repente en varios foros se habla sobre considerar a la Internet como un bien común. Aquí Ariel es especialista en bienes comunes y me podrá corregir si estoy equivocado. Se habla mucho sobre si se considera o se debe de considerar la Internet como un bien común. Yo quiero dejarles una reflexión y empezar un poco el diálogo con ustedes desde el punto de vista de, dentro de todos estos intereses que están en juego, se puede utilizar a la propiedad intelectual como un medio para ejercer control sobre otras conductas que no necesariamente tienen que ver con la propiedad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Parte de los puntos por los que nos hemos opuesto varias personas, incluido su servidor, a iniciativas como ACTA en el caso de México y como SOPA, PIPA en otros países, etcétera, es porque se teme fundadamente, y digo fundadamente porque pues
las pruebas o los hechos hablan por sí solos, se teme fundadamente que en aras de la protección de la propiedad intelectual se dañen otro tipo de derechos como la libertad de expresión. Hemos visto lo que sucede o lo que ha sucedido en otros países, pero bueno, también es una realidad, ¿no? O sea, los gobiernos cada vez se dan más cuenta que las tecnologías de la información, no solo Internet, sino los mismos teléfonos móviles, etcétera, representan o pueden representar una amenaza para la estabilidad de un gobierno. Y pues obviamente buscan a toda costa tratar de controlar